Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver en nuestro video algo que me han pedido bastante y que es cómo iniciar en sublimación. ¿Ya? Vamos a hacer un video un poco diferente, no vamos a hablar de una técnica en particular, sino que vamos a ver qué necesitarían si ustedes no están estampando en sublimación y quieren empezar a hacerlo, qué necesitan, qué máquinas, etcétera. Bien, entonces vamos con ello para que veamos en adelante y ustedes puedan tener una idea más clara de qué cosas comprar. Lo primero que vamos a hacer es saber qué es sublimación. Ya es una técnica de estampado de objetos muy sencilla que permite personalizar desde una unidad hasta grandes cantidades si lo necesitáramos. Las ventajas que tiene y que la hacen tan popular son que es fácil de aprender. Aquí no es un prerequisito, por ejemplo, el hecho de tener conocimientos gráficos avanzados o técnicos, etcétera, sino que en la práctica cualquier persona podría hacer esto, ¿ya? Así que no es algo imposible, es una técnica que si empiezan a ver tutoriales en internet o tomar a lo mejor algún curso con alguna persona que tenga conocimientos más avanzados, se puede llegar a hacer sin ningún problema. Bien, el siguiente punto es que el equipo necesario es muy económico. Si lo vemos en comparación a otras técnicas de estampado, la inversión inicial que van a generar en sublimación es mucho más baja que lo que podría ser en otros tipos de técnicas. Por lo tanto, es uno de los puntos de entrada generalmente al mundo de los estampados, porque la inversión que van a tener que hacer es mucho más baja y eso les va a permitir a lo mejor después incursionar en alguna otra. Bien, el siguiente punto es que los trabajos se hacen en muy poco tiempo. Un factor importante para ser competitivo en el mercado es que tengamos un buen tiempo de producción. En este caso, con esta técnica, todos podemos llegar a lo mejor a un buen tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos productos que se van a demorar desde 20 segundos, por ejemplo, 20-30 segundos, hasta productos que se van a demorar 3 minutos. Por lo tanto, podemos tener también ahí mayor competitividad contra la competencia y poder llegar a lo mejor a pedidos grandes dentro de los plazos establecidos. ¿Bien? El siguiente punto es que se pueden estampar sobre una gran cantidad de materiales diferentes: textiles, cerámica, madera, plástico, vidrio, metal, etc. Aquí es bien amplio lo que podemos llegar a hacer y eso va a ser un punto a favor cuando nosotros presentemos y busquemos a nuestros clientes, porque vamos a poder entregar una cantidad muy grande de productos con las mismas máquinas que vamos a tener en la casa. Bien. Y el último punto es que es muy rentable. Como les decía, el costo de inversión es bajo, los productos se venden a un buen valor, dependiendo de lo que uno quiera entregar, pero por lo general dejan una buena ganancia, por lo tanto es una técnica bastante rentable y que les va a permitir, como les decía después, a lo mejor tomar otras maquinarias y empezar en otras técnicas. Ahora, ¿qué necesito para sublimar? Lo primero que vamos a necesitar es un computador. Acá idealmente lo mínimo sería un i3 como procesador con 4 GB de memoria RAM, idealmente 8, ¿ya? Software, Photoshop, Illustrator o Corel, dependiendo del gusto. Photoshop es como lo básico, y internet opcional, obviamente, si quieren de repente buscar ideas, a lo mejor buscar plantillas, etcétera. Entonces va a ser un plus el hecho de tener internet. Estos requerimientos no van tanto hacia la técnica, sino más hacia los software que ustedes van a usar, porque es ahí donde de alguna forma nosotros vamos a poder darle ese plus a nuestros elementos, ¿ya? Poder hacer diseños personalizados que nos pueden pedir en algún momento, etcétera, ¿ya? Así que por eso es importante tener un computador que tenga estos mínimos para que podamos partir bien. Ahora, ¿qué más necesito? Impresoras, ¿ya? Hay dos tipos de impresoras que sirven para sublimación en la base en el mercado: las Epson y las Brother. ¿Por qué? Porque básicamente su cabezal permite que puedan funcionar con este tipo de tinta, ¿ya? Idealmente tendrían que ser con tinta continua. No quiere decir que las con cartucho no servirían, pero es más tedioso tener que estar cargando los cartuchos. Por lo tanto, lo ideal sería tinta continua, porque también va a ser más fácil para ustedes llegar y echar la tinta en sus tanques y seguir trabajando, ¿ya? Entonces, idealmente con tinta continua, y tienen que cargarlas con tinta de sublimación, porque en la práctica esto es una adaptación que nosotros vamos a hacer con esta impresora, que están hechas para trabajar papelería normal y que por
por razones obvias, vienen con una tinta para ese tipo de fin, ¿ya? Que sería la tinta dye. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es no echar la tinta que viene dentro de sus cajas, ¿ya? Y vamos a echar tinta de sublimación, que es la que nos va a permitir poder trabajar en esta técnica, ¿bien? Así que después, finalmente, esas tintas que van a venir en la caja, a lo mejor las pueden vender por internet o como sea, o si tienen otra impresora que sea compatible con esas tintas, pueden utilizarlas ahí como ustedes decían, ¿ya? Pero es bastante importante, como les decía, que sea Epson o Brother. Si me preguntan a mi parecer, ¿cuál de las dos marcas es mejor? En realidad las dos tienen puntos positivos, pero yo me inclino más por las Epson, básicamente porque por un lado es una marca más conocida, ¿ya? En la práctica yo he tenido de ambas y me han funcionado mejor las Epson en términos de durabilidad, así que por eso me inclino un poco más hacia las Epson. Pero las Brother no dejan de ser una buena opción, ¿ya? Aquí cuidados importantes son que estas máquinas ustedes van a tener que hacerlas imprimir, ojalá bien seguido, ya no es necesario que tienen 10 hojas todos los días, pero sí a lo mejor que diariamente o cada 2 días ustedes tiren un cuadrito de cada color, por ejemplo negro, cian, magenta y amarillo, para que esa tinta que está de residuo en el cabezal no se seque y tape sus máquinas, ya que es uno de los problemas más recurrentes en cuanto a estas impresoras por el tipo de tinta que vamos a trabajar, ¿ya? No hay ninguna que en la práctica no le pase, por lo tanto va a depender netamente del cuidado que nosotros tengamos cuánto nos dure la máquina, ¿ya? Sea Epson o sea Brother, básicamente el cuidado va a ser la diferencia entre que nos dure 1 año o nos dure, no sé, 4 años. Con respecto a los insumos, vamos a tener distintos tipos, porque como ya les dije anteriormente, pues vamos a poder trabajar madera, cristales, metales, cerámicos. Por lo tanto, vamos a dividir primero que nada en 2 grandes grupos, los textiles y los rígidos, ¿ya? En los textiles es más fácil la cosa porque vamos a tener que fijarnos solamente como requerimiento que la tela que vamos a sublimar sea al menos un 60 o 70% sintética. Teniendo esta salvedad, nosotros ya vamos a poder sublimarla. Y el otro requerimiento importante es que resista la temperatura de sublimado, ¿ya? Entonces aquí vamos a poder trabajar con materiales 100% sintéticos, por ejemplo, como el poliéster, el bistretch, la lona poliéster, etcétera. Y también con mezclas con otras telas naturales, con otras fibras naturales. Por ejemplo, hay unas mezclas que son algodón y poliéster, que aquí vamos a necesitar que el sintético sea un 60-70%, ¿ya? Lo demás puede ser algodón y no vamos a tener problema. La otra premisa acá es buscar que la sublimación la vamos a tener que hacer en colores claros, ¿ya? Porque aunque un textil cumpla con el hecho de tener en 60-70% sintético, si es un color negro, por ejemplo, la tinta de sublimación no se va a ver, porque no trabajamos con tinta blanca. Por lo tanto, no vamos a tener cómo contrarrestar ese color negro del fondo, ¿ya? Entonces es bastante importante que ustedes tienen que usar colores claros, ya sea blanco, amarillo, celeste, rosado, verde claro, etc. Hay una infinidad de colores. Lo que sí hay que tomar en cuenta que el color de fondo va a modificar los colores de su diseño. Por lo tanto, uno tiene que utilizar ese cambio de tono para potenciar su diseño. Por ejemplo, si tengo una polera verde, claro, yo haría un Hulk o algún monito que sea verde para que el color de fondo potencie el verde del diseño. En este caso, el verde que yo voy a tener, ¿ya? Entonces, ahí es bastante importante que tomen en cuenta este cambio porque va a ser trascendental en cuanto a lo que les vaya a quedar al final del proceso, ¿ya? Eso con respecto a los textiles. Ahora, con respecto a los rígidos, vamos a tener 2 situaciones. Una que es lo que ocurre con las maderas y otra que es lo que ocurre con los cristales, metales y cerámicos, ¿ya? En el caso de las maderas, generalmente se utilizan maderas enchapadas o con alguna cubierta que sí sea sublimable.
como por ejemplo el MDF, ¿ya? Que el MDF es una madera que viene con una cubierta plástica y donde sobre esa cubierta es donde se realiza la sublimación, ¿ya? ¿Por qué solamente de este tipo? Porque en el caso del cristal, metal y cerámico, lo que se va a hacer con ellos es aplicarle un barniz de sublimación, que es un barniz de polímero básicamente, y que va a permitir fijar la tinta, ¿ya? De otra forma, se saldría al pasar la mano, ¿ya? Por lo tanto, es necesario que las cosas que nosotros vamos a sublimar las tenemos que comprar con ese tratamiento, ¿ya? Generalmente en casas de estampado o negocios del rubro, etcétera. Pero no nos va a servir cualquier tazón que encontremos en algún, no sé, en alguna liquidación por ahí, no nos va a servir, ¿ya? Es necesario que tenga ese tratamiento porque de lo contrario no se va a fijar la tinta y no va a servir para estampar. Bien, entonces por eso mismo es que las maderas no se les aplica este barniz, porque para que se fije el barniz en metal, cristal o cerámico requiere que pase por un proceso de horneado. Si nosotros hiciéramos ese mismo proceso en la madera, se nos va a quemar y no se va a ver el estampado, ¿ya? Por eso que básicamente se usa materiales enchapados con alguna cubierta plástica. Bien. Ahora aquí vamos a encontrar una infinidad de cosas, tazones, vamos a encontrar morrales, vamos a encontrar también en los textiles, por ejemplo, poleras, mousepad, hay cosas térmicas que son como termos, llaveros, tablas para picar, rompecabezas. Aquí hay una infinidad de cosas que vamos a poder utilizar y ofrecer a nuestros clientes. Pero como les digo, todo esto debe tener un tratamiento para que básicamente nuestro estampado se fije en él y quede lo mejor posible. Bien. Por último necesitamos estampadoras, ¿ya? Que pueden ser simples, que tengan una sola función, o pueden ser múltiples, que tengan varias funciones. Aquí hay varios mitos, a mi parecer, en cuanto a las estampadoras múltiples, que mucha gente dice que en realidad pueden ser malas, que no tienen una durabilidad muy alta, pero en la práctica es más o menos lo mismo en ambas. Obviamente requieren cuidado, como requeriría, no sé, un horno, un computador, etcétera, porque la diferencia es que en las múltiples uno va a tener una unidad de control central, más muchas unidades de calor para tazones, para platos, para gorros, etc. Por lo tanto, uno va a tener que conectar y desconectar los cables de esas unidades para hacerlas funcionar una a la vez. Entonces, obviamente, si uno no cuida esos cables y los tira a la fuerza, con el tiempo van a dañarse, ya como pasaría, como les digo, en cualquier elemento electrónico. Por lo tanto, lo ideal es que uno tenga más cuidado con eso, con el tema de los cables, con los temas eléctricos. Ya generalmente cada máquina les va a indicar cuántos son los amperes necesarios para cada máquina, y eso también van a tener que verificar ustedes en cuanto a su conexión. Ya generalmente están hechas para trabajar en monofásico, o sea, van a tener corriente que es la que tenemos todos en nuestras casas. Pero como les digo, lo ideal es revisar la parte de los amperes para saber si nuestra casa está en condiciones de recibir una máquina X, ¿ya? En las simples también es una buena opción. Hay mucha gente que prefiere tener las máquinas por separado. Y ahí tenemos, por ejemplo, las de tazones, las de gorros, las planas, de lápices, etc. Tenemos una infinidad. Dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer, es cuál nos conviene comprar, ¿ya? Yo recomiendo, por ejemplo, las múltiples para la gente que va a partir. ¿Por qué? Porque básicamente van a tener mayor cantidad de productos que elegir a sus clientes con una misma máquina. Si bien hay mucha gente que dice que son más lentas, pero si vamos a partir, en realidad no vamos a tener a lo mejor grandes producciones. Por lo tanto, es una buena alternativa para partir teniendo un stock grande de productos y diferentes, y luego
a lo mejor en el que nos especialicemos más, comprar una máquina que tenga solo una función, ¿ya? Pero si ustedes quieren comprarlas por separado, si bien el gasto va a ser un poco más caro, más alto el costo, pero vamos a tener más máquinas que vamos a poder hacer funcionar por separado, ¿bien? Pero en la práctica, como les digo, idealmente ambas podrían funcionar de la misma forma, dependiendo de la idea que ustedes tengan de negocio. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer poleras y dedicarse a eso, obviamente les va a servir más la plana y no va a tener sentido que compren una de tazas o de gorros si es que no lo quieren hacer, ¿ya? Entonces va a depender mucho de lo que ustedes quieran hacer como foco principal. Si ustedes quieren partir con tazas y a lo mejor tienen un negocio en un lugar donde creen que podría funcionar, a lo mejor es bueno irse por eso. Si no tienen clara la idea de qué hacer, yo les recomiendo comprarse una máquina múltiple y en el camino decidir qué es lo que más les gusta, pero igual van a tener la alternativa de poder usar las otras opciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí en las fotos vemos una 8 en 1 que trae para plano, la estampadora plana, trae para platos, para tazas con distintos tamaños, para gorros, etcétera. Pero como les digo, ahí lo ideal es tener clara la idea de negocio que ustedes quieren aplicar y en base a eso ver qué máquina podrían utilizar. Dentro de esto no estoy considerando los hornos 3D, que son otra alternativa a las estampadoras, que son hornos que generan vacío en su interior y que en base a eso hacen el proceso de sublimación, ¿ya? Pero no los considero porque para partir en sublimación pienso que es un poco complejo la utilización. Si bien más adelante uno podría utilizarlo y es muy bueno para cosas que no tienen una forma muy regular, pero para principiantes yo de alguna forma les diría que mejor opten por las estampadoras. Bien, entonces eso básicamente es lo que ustedes necesitarían para poder partir. Los invito a dejar un like y a seguirnos para que puedan ver los videos que vengan a futuro. Y cualquier consulta o duda, los invito a que la escriban también dentro de los comentarios y así también podemos hacer una retroalimentación con esto. O si quieren ver algún tema específico, para que me avisen. Bien, los dejo y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.